Vamos a registrar que quede registrada esta conferencia. Bueno, este semestre lo he titulado, todos los semestres le colocamos como un título especial, una grabación. Este lo hemos titulado Un nuevo reto en la vida. ¿Por qué es un nuevo reto? Porque hemos tenido que replantear un semestre que era eminentemente práctico. Ustedes tenían la posibilidad de estar en muchas actividades de rotaciones, quirófanos, turnos, etcétera, a cambiar completamente esta modalidad para virar de una forma muy rápida hacia la parte de la virtualidad. Entonces, la finalidad de este semestre y el objetivo de este semestre es que ustedes empiecen a tener la mayor cantidad de espacios, de escenarios de práctica basados en la forma virtual, pero no solamente en la forma virtual que lo habíamos hecho antes, que era ver videos, ver acciones, imaginarse cosas, sino tener un acercamiento bastante importante a la parte práctica asistida por nosotros en modelos de tipo quirófano experimental, modelos de tipo estar haciendo manualidades y estar haciendo suturas y estar haciendo procedimientos ejecutados en las salas de simulación que está teniendo la universidad en este momento para todo, ¿sí? Entonces, esto ha generado la necesidad no solamente de reinventarnos, sino de acomodarnos a las situaciones con nuevas metodologías de docencia, nuevas metodologías de aprendizaje y escenarios que vamos a compartir en unas acciones completamente diferentes. Esto que presento hoy es un semestre completamente distinto, completamente renovado, se parece en absolutamente nada a los semestres que habíamos dado antes, de manera que cualquier comentario que puedan hacer sus compañeros con respecto a lo que fueron los semestres anteriores, pues va a ser prácticamente incierto en esto, porque este es una nueva de ver las cosas, ¿sí? ¿Y cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado la evolución? Tenemos una imagen, que esto ni siquiera es una fotografía, sino una pintura, Seligman, disculpe, estoy atentando contra el autor, contra el pintor, que esquematiza al profesor Teodoro Billroth ejecutando una de las primeras cirugías digestivas exitosas en la historia de la cirugía. Esto fue por allá para 1883. Y la historia habla de una gastrectomía por cáncer. Esto se hizo 50 años o 70 años antes de la invención de la anestesia. Esto se hizo 50 años antes del descubrimiento de los antibióticos, 15 años antes del descubrimiento de la antisepsia, 20 años antes de los guantes, etcétera. Pueden ver ustedes todas esas situaciones como anómalas para lo que nosotros hoy en día tenemos como patrón de referencia. Y eso es lo que ha pasado a la forma como nosotros hoy queremos y hoy vemos los procedimientos de cirugía. Algo completamente evolucionado, pero en esencia lo que hizo el doctor Billroth en 1883 y lo que nosotros hacemos en este momento, en el 2020, para los enfermos con tumores del estómago, es casi que en esencia lo mismo. Lo único que ha cambiado es la forma de hacer estos procedimientos. Igualmente ha cambiado la forma de dar docencia, igualmente ha cambiado la forma de mostrarle a la sociedad en general qué es lo que nosotros tenemos y cómo es lo que nosotros vamos a tener. Yo espero que para ustedes, todos ustedes, ojalá tengan la oportunidad de estar con nosotros en estos quirófanos modernos y de que lleven en ustedes el estrés y lleven en ustedes la ansiedad que implica ejecutar uno de estos procedimientos. Antes teníamos con ustedes el desarrollo de las actividades del semestre en las primeras horas de la mañana. Ahora los ajustes de horarios nos van a permitir utilizar las horas de la tarde e incluso las horas de la noche con algunos de ustedes para que puedan ustedes todos estar presentes en este tipo de procedimientos. La situación de las clases. ¿Cómo hemos cambiado con la situación de la actividad de las clases?
Vamos a trabajar, ojalá todos los docentes, con la modalidad de aula invertida. Aula invertida quiere decir, en otras palabras, que se pueden invertir los papeles y que ustedes perfectamente en un momento dado pueden dar la clase y ser el docente el que reciba la clase. ¿Y qué se requiere para eso? Que ustedes preparen con anterioridad los temas de clase. Para este efecto y para el inicio, pues hemos tenido un poco de retraso en las actividades y en la entrega de esta información hacia ustedes por cambios en la plataforma, que desde ya ofrezco disculpas si en mí ha estado algún retraso en este tipo de información y en este tipo de cambios tecnológicos, pero la idea es que ustedes vayan recibiendo las informaciones que vayamos teniendo. Igualmente la idea, en la medida en que se logre perfeccionar la plataforma de Teams que se está implementando, es que podamos registrar estas charlas, registrar estas clases y tenerlas grabadas y tenerlas asequibles a ustedes en un canal dispuesto para el manejo de los videos y que puedan consultar y reconsultar este tipo de actividades. Ya comentamos algo sobre las clases tradicionales y lo que esperamos que sea esta nueva acción en la cual ustedes sean los que manejen los temas y el docente sea simple y llanamente un resolvedor de dudas. Cuando se lee algún capítulo, cuando se lee alguna cosa, siempre van a quedar muchas dudas y la idea es que el docente sea el que dé claridad a las dudas que se presentan en un momento dado. Los docentes de nuestro semestre y casi que por una directriz personal tenemos la orden de no contar nada que no se sepa. Eso es lo que se pretende. Si alguno de ustedes me pregunta cómo se hace una cirugía de apéndice, cómo se hace una apendicectomía, les diré que no les voy a contar. No les voy a explicar. Desde ya lo digo. Pregúntense, averigüen, lean, indaguen y luego me preguntan cómo se hace el abordaje de una apendicitis cuando el paciente tiene esta o esta situación, o no entendimos cómo es la sutura, o nos explica cómo se hace el muñón o cómo se hace con la pieza operatoria. Eso sí, con mucho gusto, porque implica que ustedes ya lo leyeron. Desde cero, nada, pero siempre con algo de base, de conocimiento, con algo de base en la duda que se pueda presentar, con muchísimo gusto, y todos estamos completamente ávidos para ayudarles a ustedes a entender mejor. ¿Qué es esto? Que ustedes deben generar las preguntas, ustedes deben generarse los cuestionarios, ustedes deben generarse las dudas, porque si no hay dudas, todo el tiempo que nosotros hagamos en esto será tiempo completamente perdido. Entonces, hemos elaborado algunas guías de clase. Esto es una forma, esto es para la otra semana, cómo se muestran los temas. Ya ustedes tendrán este temario completo, en lo cual para el docente hay una guía de cuáles son los temas que se deben tratar, y para ustedes habrá unas preguntas que deben contestarse antes de empezar las actividades. ¿Cómo vamos a trabajar? Estas próximas 4 semanas dictaremos solamente clases. El semestre, la parte de ustedes implica 4 horas. Estas primeras 4 horas van a ser de 7 a 11 de la mañana, repartidos en 2 grandes formatos de clase, uno de 7 a 9 y el otro de 9 a 11. Estos 2 formatos de clases van a permitir 2 clases, pero estas clases a su vez, para efectos de horarios, para efectos de esparcimiento, para efectos de preguntas, etcétera, es mejor, los docentes tienen la directriz de que dicten clases de 45 minutos y 15 minutos de algo de relax para reconsiderarlo el tema, y luego otros 45 minutos, otros 15, así de manera que puede ser una clase de 7 a 7:45, la otra de 8 a 8:45, de 9 a 9:45 y de 10 a 10:45. Esto, repito, durante el mes de julio. La idea es que ustedes alcancen a ver la mayoría de los temas básicos de cirugía. Vamos a ver temas importantísimos desde la profilaxis,
las floras bacterianas, los antibióticos, las indicaciones de procedimientos básicos, las complicaciones de procedimientos quirúrgicos, algunas bases anatómicas, etcétera, para que en agosto, cuando empecemos la actividad de las rotaciones, ustedes ya estén bastante inmersos en qué es lo que se va a ver y cómo es lo que esto se va a dictar, ¿sí? Durante el resto del semestre, de agosto a noviembre, se continuarán con la modalidad de clases, igualmente por esta plataforma o por la plataforma que se defina, que es el Meet, siempre de 7 a 9, los días lunes y martes vamos a tener clase. El día miércoles vamos a tener, creo que es una cátedra de investigación, que ya veremos el horario. El día jueves vamos a tener la cátedra de farmacología quirúrgica y el día viernes vamos a tener la cátedra de casos clínicos. Esto a partir de agosto de 7 a 9. A las 9 de la mañana iniciamos las rotaciones clínicas. Ahora les explicaré cuál será la forma como nos enfrentaremos a las rotaciones clínicas. Casos clínicos. Esta es la actividad del día viernes. Va a ser coordinada por el doctor Miguel Iván Rodríguez, el docente cirujano que tiene su escenario de práctica acá en el complejo Foscal y también en el Hospital del Norte. El doctor Miguel Iván, al grupo que esté rotando con él, les asignará un caso clínico que deberá ser adecuadamente estudiado y adecuadamente presentado, por lo menos con una semana de anterioridad, para ir estudiando el caso y ir creciendo en el conocimiento de este caso. En esta oportunidad trataremos casos con un componente eminentemente académico, ojalá de la forma más profunda. Él les dirá después cómo es la presentación de cada uno de los casos, pero les adelanto, no nos gusta y no vamos a permitir que se presente el informe o la escritura de lo que dice radiología de un estudio radiológico. Al contrario, se deben mostrar las imágenes y deben mostrar ustedes los hallazgos importantes en las imágenes y deben ubicarse ustedes anatómicamente en el contexto de las imágenes, no centrarse a leer el resultado. Igualmente, no centrarse a leer el resultado de un examen de laboratorio, sino a la interpretación o de una prueba diagnóstica o de un examen de patología, etcétera. Muy probablemente, ya lo hemos adelantado, está pendiente de definir algunas cosas de tipo contractual. Vamos a tener la vinculación de otras universidades de la región para que ustedes estén más intercompetidos con otros hospitales universitarios. Igualmente, el grupo de líderes del semillero de cirugía tiene la intención de vincularse, de manera que esperamos tener fácilmente 100 o 150 personas conectadas a la vez con estos casos clínicos. De manera que ustedes, si hay otra universidad, si al fin esto se define, ustedes presentarían en un día un caso y a la otra semana lo presentaría otra universidad y después ustedes, para ir así alternándonos, la responsabilidad de estos casos. Algunas nuevas actividades: está terapéutica quirúrgica, farmacológica, los protocolos de cirugía y el quirófano virtual. Esta clase de terapéutica quirúrgica farmacológica fue ideada en conjunto con el doctor Santamaría, que en paz descanse, y creo que en el curso, en el desarrollo de este semestre, voy a ser yo quien reemplace al doctor Gabriel en esta cátedra. Yo voy a dictar esta cátedra. Le vamos a colocar en honor a él mismo el nombre de Cátedra Gabriel Santamaría y pretendemos enseñar a ustedes lo que ya saben. ¿Sí? Ustedes ya saben farmacología, pero vamos a ver si lo integramos un poco mejor a la terapéutica quirúrgica, pretendiendo tener muy de cerca cómo se prescribe la mayoría de los fármacos que se prescriben en un paciente quirúrgico, específicamente dolor, específicamente antibióticos, específicamente analgésicos, específicamente anticoagulantes en muchos casos. Ahora hay pacientes que tenemos que intervenirlos
que tienen otras patologías, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen insuficiencia renal y además tienen una hernia o además tienen un tumor y hay que operarlos y hay que prescribirles los fármacos que antes venían recibiendo. Entonces, esta terapéutica tiene por objeto tener esto bien definido de qué es lo que le vamos a hacer a cada uno en cada uno de esos casos y que ustedes salgan con la habilidad, la competencia de ser capaces de escribir una formulación médica en un paciente quirúrgico. Protocolo de cirugía. ¿De qué nos ha servido el conocimiento en epidemiología y de qué nos ha servido el conocimiento en investigación? Este va a ser un escenario en el cual nosotros seamos capaces de demostrar este tipo de conocimientos. Una actividad junto con el doctor Juan Carlos Uribe Caputi y el doctor Eduardo Valdivieso Rueda, en la que pretendemos nosotros hacer nuestros propios protocolos, hacer nuestras propias guías de la UNAP y esto como soporte para lo que se vendrá en pocos años, que es el inicio del posgrado de cirugía. Ustedes deben hacer estos protocolos, deben hacer estas guías y además, como una tarea que les adelanto, al final está la presentación, deben ustedes, como si fuera un trabajo de grado, al final del semestre presentar sus propios protocolos y sus propias guías como parte de la demostración de haber adquirido los conocimientos. Se reunirán en grupos de 5 estudiantes de elección voluntaria, de escogencia voluntaria, para que al final del semestre nos muestren algo que sea publicable, ojalá por lo menos en la revista de nuestra universidad. Este es el mismo concepto, no nos vamos a demorar en esto. Y otra nueva actividad del semestre es que teniendo el área física construida de simulación, vamos a utilizar los maniquíes simuladores y los escenarios para hacer cirugía simulada, actividad coordinada por Laura Covelli y por Diana Acevedo y el doctor Alfonso Ramírez. La vamos a desarrollar en el área de simulación de la facultad, en el primer piso, y la idea es que estén 4 o 5 de ustedes haciendo procedimientos de cirugía, haciendo al mismo paciente, habrá que hacerle anestesia, habrá que canalizarle la vena, habrá que evaluar cuáles son los fármacos que se requiera, habrá que intubarlo, otros le colocarán los campos, otros harán el lavado operatorio y otros harán el procedimiento quirúrgico con toda tratando de llevar esto a la máxima precisión en cuanto a la simulación, para que tengan ustedes un mayor acercamiento hacia lo que van a ser los casos en un quirófano. Bueno, ahí está parte de la práctica que ustedes van a poder hacer. Ya les dije, hacer procedimientos inyectables. También vamos a tener esto en conjunto con enfermería, para que sean una fusión entre medicina y enfermería que nos puedan colaborar en esto. Parte de la proyecto que tenemos de ir agrupando las diferentes especialidades que tiene nuestra facultad y nuestra universidad, queremos también vincular a los grupos de trabajo de ingeniería biomédica en este tipo de actividades. Y que al final de cada uno de estos procedimientos, ustedes deben hacer una hoja quirúrgica, como si hubieran operado a una persona de verdad. Tenemos una hoja de sesión quirúrgica y técnica operatoria que no es un documento de la historia clínica, es un documento de entrenamiento simulado en el cual pues obviamente que no va a tener una información de nombre ni va a tener una información de número de historia porque se va a tratar de un elemento simulado, pero igualmente ustedes deben colocar una historia clínica, cómo se llegó al diagnóstico, qué método se utilizó, qué hallazgos se hicieron, cuál fue el preoperatorio, cuál fue el posoperatorio, etcétera, etcétera, para dar la mayor realidad posible a estas simulaciones, ¿sí? Nosotros vamos a contar, esto va a ser a partir de agosto,
vamos a contar aproximadamente con 15 o 16 semanas posibles y dependiendo de la disponibilidad de estos lugares vamos a poder estar una o dos veces por semana en estas actividades simuladas, los cuales nos permitirán que todos ustedes pasen por estos escenarios. A partir de agosto, a partir del día 3 de agosto, creo, agosto empieza el lunes 3, sí. Vamos a tener las rotaciones. Estas rotaciones clínicas van a tener tres grandes rotaciones y dentro de estas tres grandes rotaciones vamos a tener subrotaciones. Estas grandes rotaciones van a tener aproximadamente 25 o 26 estudiantes dependiendo del número final de matriculados y van a estar subdivididas en cirugía, anestesia y especialidades. Cada una de estas va a rotar cada 5 semanas, con lo cual en 3 rotaciones, 5 semanas, tenemos 15 semanas de rotaciones, ¿sí? Llevarán 2 horas diarias en horario después de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. En cualquier momento, dependiendo de la disponibilidad de los docentes y dependiendo de la disponibilidad de los escenarios de práctica, su rotación puede ser de 9 a 11, o de 11 a 1, o de 10 a 12, o de 3 a 5, etcétera, en los horarios en que estén disponibles los escenarios de prácticas y los respectivos docentes. Cada rotación va a tener un subdirector asignado. En el caso de cirugía general va a ser el doctor Alfonso Rodríguez, en el caso de anestesia va a ser el doctor Mario Lató y en el caso de especialidades la profesora Laura Covelli, que es la que maneja las zonas de simulación. Acá viene algo muy interesante que está pendiente de que se pueda llevar 100% a cabo dependiendo no de la organización de nosotros, no de la organización de la universidad, no del deseo de nosotros, no del deseo de ustedes, sino del comportamiento que nos dé el COVID con respecto al brote epidemiológico y con respecto a las autorizaciones que nosotros lleguemos a tener de parte de las autoridades civiles en nuestra región, ¿sí? Cambiamos completamente el esquema que se tenía antes de 5 o 6 o 7 estudiantes por cada docente para partir a un esquema completamente distinto. Igualmente vamos a suspender las actividades de turnos en los servicios de urgencias porque los servicios de urgencias son los que están más saturados. Los servicios de urgencia son los que tienen mayor riesgo de contaminación y son los que tienen menor área disponible para efectos de ventilación y para efectos de minimización de riesgos de contaminación por COVID. Entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo hasta este momento? Sí se va a hacer así, pero repito, en caso de que la pandemia se agrave, pues vamos a tener algunas dificultades para el desarrollo de las mismas. La situación es la siguiente: asistiría un estudiante de ustedes por orden alfabético, un estudiante por día por sala, incluyendo sábados y domingos. Estarían ustedes de 9 de la mañana a 7 de la noche en la sala 1, en la sala 2, en la sala que el coordinador lo designe, y asistirán a absolutamente todos los procedimientos que se presenten en esa sala, así sean ejecutados por un cirujano docente o no sean ejecutados por un cirujano docente. Para eso existe una situación que se llama el convenio docencia-servicio, del cual ya hemos adelantado diligencias pertinentes para que sean ustedes los que puedan estar en este tipo de situaciones, o simplemente como observadores o, en el mejor de los casos, como ayudantes. ¿De qué depende esto? Depende del conocimiento que ustedes logren tener de la historia clínica del paciente y del tipo de procedimiento que se va a realizar. Ustedes estarán programados con suficiente tiempo y por lo menos el día anterior, si usted sabe que está mañana en la sala 3, usted puede revisar en enfermería cuál va a ser el programa de mañana de la sala 3 y ver que se va a hacer una cirugía de cráneo y ver que se va a hacer una cirugía de una histerectomía ginecológica o que se va a hacer un procedimiento de cirugía gástrica y leer sobre el respectivo procedimiento de manera que al otro día cuando usted llegue a la sala pueda demostrar qué es lo que se va a hacer, cómo es lo que se va a hacer y esto le permita al médico, al cirujano tratante
premiarlo a usted por su conocimiento y por su confianza, permitiéndole ayudar a la cirugía. Al final de cada acto quirúrgico, igualmente, ustedes deben hacer una descripción quirúrgica y técnica operatoria del procedimiento que se hizo con estas hojas que ya en su momento se les hará llegar a ustedes este tipo de hoja. Y la idea es que esto lo hagan a mano, no por copiar y pegar, sino por tener la práctica, por tener la habilidad de hacer este tipo de procedimientos, y se deben entregar el mismo día. Esto no es para entregarlo después, ni para mañana la hago, ni no he tenido tiempo, porque lo que vamos a hacer es un demo, un ejemplo, un reality de cómo se vive y cómo se convive en un quirófano. Y cuando ustedes estén ya definitivamente como especialistas o como profesionales trabajando en esto, lo tienen que hacer es ya. No puede ser mañana ni puede ser después. Toca hacerlo es inmediatamente. Para estas actividades, ustedes, si van a estar en un quirófano que no haya docente, no van a estar solos. Vamos a tener unos videos, perdón, siempre habrá haber un docente de turno, llamémoslo así, encargado en forma virtual, por llamada o por chat o por video, de asistirlos a ustedes en las dudas que puedan tener en un momento dado sobre un procedimiento, sobre la actitud que ustedes puedan tener o sobre las dificultades que puedan tener. De manera que no van a estar tampoco tan solos y tan desalmados en estas situaciones, ¿sí? Con respecto a la ropa quirúrgica, acá también tenemos un pendiente, y esa pendiente definir, repito, por efectos de la pandemia, qué vamos a hacer con el vestido color verde que ustedes siempre han tenido. La mejor idea que se está marchando, y creo que va a ser la que va a tener efecto, es que no hay necesidad de comprar esta ropa, sino que a través de la universidad la vamos a alquilar a los escenarios de práctica. Me explico, los que lleguen a Foscal o los que lleguen a Fosunat les darán ropa del hospital. ¿Por qué? Por la asepsia y por el riesgo de contaminación cruzada que pueden llevar ustedes a la casa. No queremos que se quiten la ropa contaminada probablemente de COVID, o si no de COVID, contaminada de estafilococos, o contaminada de alguna bacteria, o contaminada de un procedimiento quirúrgico, y la lleven a sus casas a lavarla, y mientras tanto contaminen su morral y contaminen un montón de cosas. O en el peor de los casos, que nos traigan de sus casas contaminación, e igualmente se genere de forma una contaminación cruzada, o se genere de forma irresponsable, diría yo, una contaminación no solamente de COVID, sino de todos los gérmenes para los pacientes y para ustedes. Sobre investigación y producción intelectual, ya les comenté algo. Quiero que se distribuyan, se reúnan, se aglutinen en grupos de A5, y desde ya pueden ir pensando en su proyecto. Vamos a contar con el primer mes para que ustedes me digan espontáneamente cuáles van a ser los grupos de trabajo. Después nos contactaremos con el doctor Uribe y con el doctor Valdivieso, que son los líderes en epidemiología, y vamos a tener investigación libre de ustedes para que podamos salir adelante con esta parte. Esto les va a servir muchísimo, y ojalá los mejores de ustedes los podamos publicar. Ya tenemos un compromiso con la revista Medunab para tratar de fortalecer la página del cirujano con lo que ustedes publiquen. De todas maneras, en la última semana de este semestre daremos espacio, los espacios de clase se dejarán para que todos ustedes, absolutamente todos ustedes, tienen que pasar y presentar cuál fue el proyecto que realizaron durante el semestre y cuál fue el resultado que hicieron de este proyecto durante este semestre. Entonces, entre todos, quiero que me ayuden a construir el perfil del cirujano de la UNAV. Si bien todavía no tenemos la especialidad de cirugía formalmente funcionando, estamos trabajando fuertemente en esto, y esperamos en próximos tiempos estar iniciando el posgrado de cirugía.
y queremos empezarlo a construir desde ya. Y creemos que el cirujano de nuestra universidad, además del conocimiento que es innegable, además de la habilidad, además de su componente profesional, sea una persona que reúna estas virtudes que están aquí expuestas, que sea una persona que ante todo maneje un altísimo grado de humanidad con respecto al trato hacia sus pacientes, hacia sus colegas y en general hacia la sociedad que espera de ustedes un acompañante en todos los actos de la salud. Esto es lo que yo